En la actualidad, Colombia es un país diverso en términos geográficos, culturales, raciales y de identidades. Estas últimas han sido fruto de un proceso histórico en el que a raíz de la existencia de grupos opresores y grupos oprimidos se han generado categorías que como sociedad utilizamos para organizar la diferencia. En efecto, en nuestro país no todos han tenido las mismas oportunidades para acceder a algunos recursos, no todos han tenido las mismas experiencias, no todos tienen la misma educación, y es por esto que hoy en día Colombia es un país multicultural, fruto de una lucha de algunas comunidades como las afro y las indígenas por hacer valer sus derechos contra las élites y aquellos que han permanecido en el poder. Así pues, estas máscaras representan una parte significativa de la identidad de lo que somos hoy como colombianos. Somos el resultado de la imposición de poder de las élites sobre las comunidades afrodescendientes e indígenas y la resistencia de estas para conservar su propia identidad. Bueno, y esas máscaras que tienes ahí, ¿qué representan para ti, qué tienen que ver con las identidades? Pues yo considero que en cuanto a la identidad que se ha logrado formar como frente al pueblo colombiano, el hecho de que la máscara de los españoles se superponga a la máscara de los indígenas es como un factor muy a tener en cuenta en cuanto a esto es algo que realmente pasó y lo que nos queda a nosotros de esta identidad realmente es esto, o sea, la identidad que nosotros tenemos es como una identidad de idealizar al pueblo europeo, de querer llegar algún día a ser como ellos y por el contrario suprimir todas nuestras tradiciones y culturas que en algún punto algunos de nuestros antepasados llegaron a tener. Para ti, estas máscaras que tienes en la mano, ¿qué representan cada una de ellas? Pues para mí las máscaras representan como la dualidad que existe en la realidad colombiana. O sea, por un lado, todos, la gran mayoría de colombianos somos una mezcla de muchas razas, de muchas culturas, pero por otro lado es una gran discriminación en la sociedad, en base racial, en base económicas. Entonces para mí las máscaras representan esa dualidad. Estas máscaras que tienes en la mano, ¿qué representan para ti y cómo las relacionarías con la identidad en Colombia? Pues yo siento que para mí representan precisamente la mezcla que tiene Colombia entre lo indígena y como lo español y pues como la mezcla de culturas que está presente siempre en el país. O sea, somos un país muy fragmentado y realmente somos una superposición, una construcción que se basa aparte de muchas cosas y pues que realmente no tenemos como un origen definido, sino estamos incluso ahora, pues digamos en tiempos actuales, construyendo nuestra propia identidad y nuestra propia cultura. Siento que sería eso. Es importante comprender que hay desigualdades en la población que se pueden dar por categorías creadas por nosotros mismos y que se alejan de ser un proceso neutro. De hecho, estas categorías se relacionan con la raza, la etnicidad, determinando cómo se construyen las relaciones de poder en nuestra sociedad. Así pues, la fuente Chambacú, Corral de Negros, evidencia la experiencia de un grupo afro que muestra las perspectivas de los negros que vivieron el rechazo, el maltrato, el abandono y el desplazamiento por parte del gobierno. Esta fuente evidencia la postura de aquellos que han sido obligados a ir a la guerra, sometidos a abusos de poder. La fuente Historia de mi vida, por otro lado, muestra la perspectiva de los indígenas colombianos y algunas características de su construcción de identidad. Se muestra cómo los indígenas han desafiado las nociones elitistas y racistas de ciudadanía propuesta por la clase gobernante y se examinan las posiciones que asumieron frente a los conflictos derivados de la lucha partidista entre libertadores y conservadores. Por ende, estas dos posturas evidencian la posición de los grupos étnicos y minorías que han tenido que luchar durante años para que se les reconozcan sus derechos y que han tenido que esforzarse para hacer valer su cultura, su raza y su identidad. Deben entender que esta construcción de identidades no es un hecho natural y que éstas se encuentran alejadas de lo que simbolizan los grupos afrocolombianos e indígenas y que además son consecuencia de la imposición y la influencia de las élites en estas culturas. De estas dos posturas evidencian la posición de los grupos étnicos y las minorías, quienes han tenido que luchar durante los años para que se les reconozcan sus derechos, quienes han tenido que esforzarse para hacer valer su cultura, su raza y su identidad. Teniendo esto en consideración, se plantea ahora una postura opuesta a la anteriormente expuesta, la postura de las élites. Estos grupos han sido aquellos que han tenido el poder o han intentado justificar su dominación frente a los demás, categorizándolos de inferiores o diferentes. Las láminas de la Comisión Coreográfica nos muestran justamente esto, la postura de un grupo privilegiado, los españoles, y cómo ellos representan las identidades en el país.
Se constata que para las élites en el siglo XIX el proceso se asociaba con las personas letradas, blancas y de apellido, rechazando a las poblaciones como las indígenas a pesar de que dependían de ellas. Por consiguiente, las élites de ese entonces se encontraban en una paradoja. Se ponía énfasis en la particularidad y la diversidad regional, mientras al tiempo se buscaba conformar una nación unificada y una nación homogénea. El podcast Radioambulante es otra evidencia de todos los estereotipos negativos que hay contra los afrocolombianos. Por medio de este se muestra cómo la postura de un grupo privilegiado del país representan y consolidan las identidades de otros grupos étnicos conforme desprestigian y descalifican aquellas expresiones culturales de las comunidades negras e indígenas. Este podcast muestra que los actos de discriminación parecieran incluso ser no intencionados y que el daño que estos tienen en las comunidades afro no se revierten, pues ni siquiera se es consciente que haya una afectación por parte de las élites hacia estas comunidades. Se muestra así cómo han sido las élites las que han impuesto el poder hasta el punto de definir de manera descalificada las costumbres y los rasgos característicos de estas comunidades que son tan propias de nuestro país. Finalmente, se muestra cómo el racismo y la burla se ha convertido además en un aspecto aparentemente propio de nuestra cultura. Es importante que nuestro público conozca la manera en la que se han articulado y construido las identidades en nuestro país, para que así seamos conscientes de los perjuicios que se crean y cómo todos podemos participar en la construcción de las nuevas identidades que reconozcan a estos grupos de una manera que refleje su verdadera identidad. Las máscaras representan justamente eso, la intención de las élites por sobreponerse a los grupos étnicos y minoritarios y el intento de estos últimos por conservar su identidad. Las máscaras resaltan nuestra identidad en la actualidad. Es un resultado de un proceso histórico, al jerarquizar la diferencia atribuyendo virtudes y defectos a estos grupos mencionados anteriormente. Las máscaras representan lo que somos y nuestra manera de ver el mundo. Representa cómo cada uno de nosotros relacionamos las diferencias visibles en el físico de las personas o sus costumbres con sus ideas de moralidad.